Continuamos analizando la actualidad internacional hoy aquí en Club de Prensa con Juan Carlos Hidalgo y con Antonio de la Cruz. Hablemos ahora de Venezuela. Este fue un tema, por supuesto, que se abordó en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos ayer, en donde recibió un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha registrado todas estas prácticas que atentan contra las libertades fundamentales. Antonio recibió este documento en el cual pues se estarían documentando prácticas de terrorismo de Estado con estas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, todos estos ataques a los periodistas, a la libertad de expresión. ¿Qué balance haces de este informe que recibe el día de ayer la Organización de los Estados Americanos? Es muy importante porque ratifica las prácticas que está teniendo el régimen de Maduro al calificarlo terrorismo de Estado. Eso no teníamos tiempo que no se calificaba un régimen en las Américas que tuviera prácticas de terrorismo de Estado. Se ocurrió con las dictaduras del Cono Sur, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el mostrar en términos del Foro de las Américas que hay un Estado miembro que está haciendo prácticas de terrorismo de Estado y la Carta Democrática, ¿verdad? Porque recordemos que todos estos países son signatarios de la Carta Democrática, genera una presión hacia cómo actuar frente a ese Estado. Y veíamos ayer cómo solicitaban ya que tiene que aplicarse la complementariedad de la justicia internacional. Era algo de que salía de ello. Y cómo ejercer presión a la Corte Penal Internacional que tome decisiones ya sobre los casos, porque se cumplen 10 años desde que se introdujeron en términos que se llevaron del 2014, que se usaron estas prácticas de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Yo creo que allí es donde está lo que ocurrió ayer, es elevar nuevamente, generar presión, el tema, generar presión para que la CPI tome al final una decisión sobre el caso Venezuela, porque eso sí podría generar una situación dentro de las Fuerzas Armadas de no quererse involucrar en estos casos de crímenes de lesa humanidad, porque definitivamente recordemos que la responsabilidad es individual y no prescribe, y podría generar una dinámica interna que podría ver si se puede quebrar esa unidad que hoy sostiene Maduro, que son los militares, porque Maduro, como hemos dicho otras veces, perdió la parte del apoyo de la sociedad civil al perder las elecciones como la perdió el 28 de julio. Se cumplió ya un mes de esas elecciones del 28 de julio. Juan Carlos, de un mes ya de que Nicolás Maduro no acepta su derrota, a pesar de todos los esfuerzos que hizo la oposición por mostrar las actas, de la presión internacional muy contundente de parte de algunos países. Este tipo de reuniones y de encuentros, por supuesto, ponen la atención en este tipo de violaciones y en este tipo de conductas derivadas de ese conflicto postelectoral. ¿Pero tienen algún impacto? ¿Qué impacto tienen este tipo pues de organización internacional? ¿Y qué puede seguir haciendo para tratar de dirimir este conflicto? No sé si tendrá algún impacto en el comportamiento del régimen venezolano. Ya el régimen venezolano ha demostrado que por lo menos lo que digan organismos como la OEA u otras naciones que han manifestado su rechazo al fraude masivo, histórico que ocurrió en Venezuela, a ellos no les importa eso. Tal vez aquí la presión sí recae sobre aquellos estados que están coadyuvando o consintiendo este fraude, como lo son Colombia y Brasil particularmente. Ya hemos visto que la política exterior mexicana también le vale un carajo lo que se diga en estos organismos. Pero Brasil, donde un Lula trata de tener un perfil internacional alto, y Colombia más o menos, yo creo que a estos sí les cae un poco la presión de que se hable de terrorismo de Estado sobre lo que ocurre en Venezuela. Así que hay que seguir insistiendo. Antonio mencionaba un tema muy relevante, y es que la Corte Penal Internacional lleva 10 años analizando estos casos. ¿Por qué se pronuncia tan rápido con el tema de Israel? Vea qué curioso, siempre Israel le cae rapidísimo, pero en el caso de Maduro, con violaciones groseras de tortura, de desapariciones forzosas, de asesinatos políticos,
llevan 10 años analizando este caso. Ya es hora de que la Corte Penal Internacional se pronuncie y efectivamente ponga presión. Vea qué interesante, por mucho tiempo se habló de que podría ser contraproducente un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional porque, como mencionó Antonio, ya no habría vuelta atrás, ¿verdad? Ya una vez que se presentan esos cargos, ya no prescriben y, por lo tanto, una salida negociada a la situación de Venezuela no sería posible. No sería posible disuadir a un Maduro, a un Diosdado Cabello, a Delcy Rodríguez, de que dejen el poder a cambio de un exilio en otra parte. Pues bueno, ya sabemos que esa salida negociada no es posible. Aquí lo que es, efectivamente, es que la presión tiene que recaer sobre los aliados internacionales, no los aliados internacionales, los aliados renuentes internacionales de Venezuela, como Brasil y Colombia, pero también sobre las Fuerzas Armadas. Ellos son también los que, al final de cuentas, tienen la última palabra en ese país. Y los que pretenderían efectivamente posicionarse como liderazgos democráticos en esta región, concretamente Lula, que tendría que pues alzar la voz de manera más enérgica denunciando estas violaciones, por supuesto. Antonio, tú escribes esta semana que la inacción no es una opción. Pareciera que tanto la oposición como la comunidad internacional ha tratado de mantener esa presión, ha tratado de continuar buscando vías para pues tratar de presionar a Maduro para que acepte su derrota o para que dé a conocer las actas o para que pase algo. ¿Qué más se tendría que hacer? ¿Qué ocurre? Los tres grandes actores que están hoy en Venezuela en pugna, si lo queremos ver así como una teoría de juego, son definitivamente el régimen de Maduro, que está usando la represión con mucha fuerza para poder, a través del miedo, no salga el pueblo a protestar, porque la otra es la oposición liderizada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que plantean una lucha no violenta, porque no tienen armas definitivamente. Entonces la lucha es no violenta. Entonces el miedo trata de buscar cómo controlar esto, y la protesta y la manifestación en calle conjuntamente con la comunidad internacional, Estados Unidos y el resto de los países que defienden los valores de la democracia y de la libertad, tienen que seguir actuando, porque Maduro lo que busca es que el tiempo desgaste y que esto se convierta. Aquí venía reflexionando cuando venía hoy. Recordemos cuando en Siria estaba Bashar al-Assad y se había dicho que había una línea roja por parte de Estados Unidos, y él la violó, y la comunidad internacional, claro, tuvo el respaldo de Rusia, y eso se olvidó y hoy sigue en el poder. Yo no sé si esa es la estrategia hoy de Maduro en términos de seguir violando derechos humanos, porque recordemos lo que fue ahí, Alepo, cómo devastaron esa ciudad y no ocurrió absolutamente nada. Más bien se dio la gran migración siria. Entonces, que él anda en un modelo similar de que al final piensa que puede sostenerse a pesar de la violación de todos y los crímenes de lesa humanidad y de un Estado, ¿verdad?, terrorista. Entonces, por eso no podemos caer en la inacción, no puede ser aceptado, porque si no, vamos a tener un Estado con esas características, que no es Cuba ni Nicaragua en este momento, es más profundo que Cuba y Nicaragua. Y aquí pienso que la administración Biden-Harris tiene que estar alerta y tiene que usar la máxima presión otra vez. Lo que pasa es que regresar a la política de máxima presión es recordar que fue la política de Trump, y no en este momento electoral es lo más prudente para la campaña, pero es mostrar y aplicar toda la máxima, porque estamos enfrentando a alguien que no respeta los derechos humanos, que ha jugado máxima. Entonces yo pienso que la única manera que hay aquí es también jugar maximalista y generar todo, y pienso que hasta Chevron hay que suspenderle la licencia, porque esos son los recursos que están entrando a Maduro en este momento con las exportaciones que son crudo de sangre o barriles de sangre. Maduro recibe por las exportaciones que está tomando Chevron desde Venezuela alrededor de $300 millones mensuales que van para el aparato represivo. O sea, eso no se están usando para mejorar la calidad de vida venezolana, porque ahorita lo que está buscando es sostenerse en el poder. Entonces yo creo que no puede haber y no se debe mantener una línea de inacción como en Venezuela. Yo creo que hay que seguir, porque si no, las consecuencias para la región desde el punto de vista de migración y para
el país van a ser muy graves. ¿Qué más puede hacer, Juan Carlos, la comunidad internacional, la oposición, la gente en Venezuela en esta situación? Cuba. Se habla, y no sé, Antonio probablemente tendrá la información más veraz, de que en los días antes o los días después de la elección llegaron múltiples aviones de Cuba a Venezuela cargados de efectivos de seguridad, listos para reprimir los avispas negras, llamados comandos de las avispas negras, listos para reprimir a los venezolanos. Creo que también tiene que haber muchísima presión sobre Cuba, presión económica. El régimen cubano en este momento está en su punto más vulnerable en la historia económicamente, y creo que también tiene que haber un endurecimiento de sanciones hacia Cuba para que entonces Cuba empiece a ver hacia adentro, porque ha tenido una población bien complicada en términos de protestas y demás. Recordemos las protestas de hace un par de años, el 20 de julio, para que se tenga que concentrar en mantener la situación en control en Cuba y deje de estar dándole este apoyo represivo a Venezuela. Y mucho se ha hablado, por supuesto, de que este cambio tiene que venir desde adentro de la sociedad venezolana, tendría que pasar quizá por los militares, etcétera. Pero también hay otros ejemplos en los que nos hablan de que esta presión internacional tiene un efecto importante. Por ejemplo, Guatemala, lo vimos con las elecciones el año pasado, también estaban tratando de impedir a toda costa que el ganador de las elecciones tomara posesión, que se le aventó el aparato del Estado para tratar de descalificar al partido, se le imputaron cargos, se trataron de hacer ciertas maniobras que no prosperaron y permitieron la toma de posesión de Bernardo Arévalo, precisamente por la comunidad internacional. ¿Pudiera pasar algo similar con Venezuela? Antonio, brevemente antes de ir a la pausa. Lo que ocurre con Maduro y su entorno es que han aprendido a vivir con las sanciones. ¿Por qué? Porque cuando se aplicaron con Trump, no lo aplicó la Unión Europea en su misma con la misma intensidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no aplicas, como hicieron con Putin, aunque no han funcionado, pero tomaron una decisión, la Unión Europea, Estados Unidos y los países de Occidente, en bloquearle todo a Rusia. Y sin embargo, vemos, un efecto hoy en términos por el apoyo que ha tenido el ejército ucraniano, que ha cambiado ahorita la relación. En Venezuela, si no se aplica una presión máxima de todos los factores que influyen, Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, los países de América Latina, va a ser difícil. Aquí hay que hacer una acción colectiva en la que incluya todos los factores que puedan Maduro sentirse presionado y decir, no puedo sostener esta situación, porque se le va a crear fricciones internas dentro de la Fuerza Armada, que es la que hay que buscar en este momento que se quiebre por algún lado, para poder lograr que se dé una solución. Porque al final, si esto no se agota, va a haber un enfrentamiento. Esta lucha no violenta, la gente va a tomar las calles y ahí va a venir la represión por parte de Maduro. Y esa decisión que de ir a reprimir a ese pueblo es donde hay que buscar el quiebre, que digan, nosotros no vamos a matar al pueblo que está reclamando algo que ocurrió el 28 de julio de una forma pacífica, que anda buscando un cambio en Venezuela. Yo creo que eso, a la final, es un escenario que podría ocurrir. Muy bien, pues ahí tiene el análisis de Juan Carlos Hidalgo y Antonio de la Cruz. Hacemos una pausa, seguiremos muy de cerca, por supuesto, y